Buenos días a todos y a todas y muy bienvenidos al taller sobre investigación cualitativa. Yo soy Nerina Calpocas, soy manager de Atlas para Europa y seré yo la profesora de la clase de hoy. Hoy hablaremos sobre la metodología. Y antes de empezar me gustaría un poquito brevemente decir de por qué enseñamos investigación cualitativa actualmente. Y eso tiene mucho que ver con los años de experiencia detrás, porque hace muchos años he pasado seguramente por lo que alguno de ustedes está pasando ahora mismo, con muchas dudas, incertidumbres, ¿y cómo hago el análisis cualitativo? ¿O cómo recojo los datos? Y todo el mundo habla de subjetividad, ¿y eso qué malo es de investigación cualitativa? Bueno, muchos miedos que tal vez es normal que uno tenga que pasar por ellos. Pero como me he enfadado y nadie me explicaba o me ayudaba tal como yo necesitaba, decidí yo misma ponerme en marcha y aprender, diría, con algunos fallos, algunos meses trabajando y luego darme cuenta que no estaba haciendo bien. Bueno, supongo que es un proceso normal de aprendizaje. Así que después de ya 15 años puedo decir que estoy un poquito más segura de la investigación cualitativa y es allí donde trato también de ayudar a los demás. Entender las cosas difíciles de manera sencilla. Aquí, si quieren, pueden también echar un vistazo a las últimas publicaciones que hemos hecho sobre cómo aplicar todo lo que sabemos de investigación cualitativa a la revisión bibliográfica o cómo analizar los datos y hacer de una manera rigurosa y transparente. Así que hay varios artículos que se pueden encontrar en internet de manera totalmente gratuita, no necesita pagar, por si les puede servir de inspiración y por supuesto ayudar en sus caminos de investigación política. Pero más que nada yo quiero dar mi más sincera enhorabuena por elegir optar por la investigación cualitativa. Y la verdad, en ese sentido, creo que se ha apagado mi cámara, un momentito voy a ver si lo puedo poner la otra. En ese sentido, me gustaría como decía, dar enhorabuena porque sé que han elegido el camino bastante complicado, pero al mismo tiempo muy bonito, muy rico. Porque hay muchas cosas que no se puede contestar con sí o no, o solamente con los números. Y necesitamos entender esa complejidad del mundo real a través de investigación cualitativa. Porque efectivamente necesitamos tal vez en algunos momentos capturar el mundo social o psicológico y muchas veces no se puede contestar de manera numérica. Por supuesto, interpretar ese desorden del mundo real, la única vía posible es a través de investigación cualitativa. ¿Qué es lo importante para la investigación cualitativa? Yo diría que la más importante, la clave es el contexto. Y me gustaría explicar qué quiero decir con esto. Banco, palabra banco. ¿Qué significa? Banco para sentarse en el parque, como tengo aquí puesto, banco de peces o banco de institución financiera, pues podríamos hablar de cualquier tipo de estos bancos, pero si no sabemos de qué contexto estamos hablando, pues ya vamos regular, ¿no? Porque bancos en contexto no me dice mucho. Así que en la investigación cualitativa un factor fundamental es el contexto. Y también reconocer que hay múltiples versiones de la realidad, ¿no? Depende de qué ángulo miramos, cómo miramos, y eso yo creo que la fuerza de investigación cualitativa es la parte de relativismo, mientras en cuantitativa se enfoca mucho en la parte positivista, ¿no? Simplemente que hay la realidad y la tengo que llegar a ella, mientras en cualitativa somos conscientes que tenemos una gran diversidad de culturas, de percepciones, de visiones, de experiencias, y que eso también puede influir en las múltiples versiones de realidad que conocemos. Por supuesto, necesita ser curioso, crítico y reflexivo.
porque reflexión es la más importante en la investigación cualitativa. Y entonces, entiendo que ya todos sabemos, vale, entiendo, me interesa, soy curiosa, crítica y reflexiva, pero ¿y por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿No? Eso es la primera pregunta que me puede surgir. Y yo recomendaría empezar con palabras teóricas clave. Palabras teóricas clave puede ser un punto de partida hacia dónde voy y ayudar a generar la pregunta de investigación. Por ejemplo, si a mí me interesa liderazgo, pues podría ser una palabra teórica clave. Incluso diría que habría que focalizar un poco, porque liderazgo puede ser educativo, liderazgo puede ser político, liderazgo puede ser muchísimos tipos de liderazgo. Entonces, podría ser liderazgo político, como a mí me interesa. Pues eso, aunque tiene dos palabras, pero se llamaría como palabra teórica clave, liderazgo político. Y otra palabra podría también ser en algún contexto. Si a mí me interesa en contexto de España, en contexto de Colombia, en contexto tal, pues podría ser esas dos palabras clave. Una vez que tengamos las dos palabras teóricas clave, me va a ayudar tanto para buscar artículos, para ver qué es lo que hay por ahí, qué gente ha escrito sobre estas dos palabras teóricas clave, y también me va a ayudar a generar la pregunta de investigación. Siempre dos palabras teóricas clave mínimo debería aparecer en mi pregunta de investigación. Por ejemplo, ¿cómo influye el liderazgo político en España o en estos periodos de pandemia en España? Pues eso podría ser una interesante pregunta de investigación. Y por supuesto, pregunta de investigación no es suficiente, tengo que tener muy claros los objetivos generales y específicos. Pero punto de partida puede ser muy interesante pensar en las palabras teóricas clave. ¿Cuáles son? Mínimo 2. En algunos casos tengo que optar por más, pero estas dos palabras me va a guiar y me va a ayudar a planificar hacia dónde voy. Por ese mismo motivo, cuanto antes hay que empezar a pensar en mi pregunta de investigación. Pero tampoco hay que agobiarse, porque lo único que es estable es el cambio, tenemos que ser flexibles y a lo mejor punto de partida tengo esta pregunta de investigación, pero luego cuando voy a hacer revisión bibliográfica voy a tener que modificar, especificar, matizar. Perfecto, bienvenido, eso es lo que hay que hacer. Pero es bueno tener un punto de partida, una pregunta por dónde voy a empezar, porque me va a ayudar tanto a estructurar mi estudio, decidir la metodología y, por supuesto, todo eso lleva a rigor a la calidad de estudio. Nunca recomendaría empezar a decidir, bueno, yo quiero hacer entrevistas, pero ¿por qué? A lo mejor, ¿cuál es tu pregunta de investigación? Porque a lo mejor, según mi pregunta de investigación, las entrevistas no son el método correcto, a lo mejor necesito hacer grupos focales o a lo mejor necesito optar por otro método de recolección de datos. Así que, punto de partida, buena pregunta de investigación, la que me va a ayudar, digamos, a estructurar mejor y ir tomando las decisiones. Que vamos a tener que tomar muchas decisiones durante nuestro proceso de investigación cualitativa. Ahora, una vez que tengo la idea, la temática, la pregunta de partida, debería empezar a hacer revisión bibliográfica. ¿Y por qué tengo que hacer la revisión bibliográfica? Voy a coger un poco de agua. Pues simplemente una buena revisión bibliográfica implica conocer qué es lo que ya tenemos hecho hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que se ha descubierto? ¿Qué han encontrado otros investigadores? Dicho de otra manera, ¿cuál es el estado de arte? El estado de arte me sitúa como águila volando encima del bosque para ver qué es lo que hay para, obviamente no quiero reinventar la rueda, no debo jamás reinventar la rueda. Ese es el motivo por qué tenemos que pensar y comprender el estado de arte. Y por otro lado, por supuesto, identificar las lagunas de conocimiento.
porque yo no puedo reinventar y decir, bueno, voy a hacer esto y me va a decir, ¿y por qué? Pues tengo que detectar qué es lo que falta por explorar y a partir de ahí seguir la investigación. Normalmente en la parte de limitaciones, en la parte de discusión, depende del tipo de artículo, suele el mismo investigador decir, he llegado hasta aquí, pero habría que hacer este camino para seguir indagando o confirmando lo que yo he llegado o rechazando, etc. Normalmente el mismo investigador, quien ha hecho, suele sugerir hacia dónde habría que ir. Y eso ya sería una muy buena justificación de lo que voy a hacer yo. Encima, si hay varios autores, varios especialistas que hablan de X laguna y de acuerdan con esta laguna, pues es mejor que mejor porque tengo una magnífica justificación de por qué voy a investigar lo que voy a hacer. ¿Cómo realizarlo? Por supuesto, recomendaría mirar en varias bases de datos. O en una base de datos no es suficiente. A mí personalmente me gusta empezar con Google Scholar. En Google Scholar incluso podemos enlazar, si tenemos acceso a nuestra biblioteca de la universidad, podemos enlazarlo y ya directamente todos los artículos puedo tener en PDF, ¿no? Si mi universidad tiene una gran base de datos y está enlazado con Google Scholar, pues desde un único sitio puedo ya ir obteniendo los artículos de mi temática. Por supuesto, utilizaría las dos palabras teóricas clave y miraría en las top revistas en su área, que eso también es muy importante. Si mi área es de psicología, pues tengo que ver los top revistas que han publicado sobre esto. Si tengo en mi universidad algún especialista de esa área, por supuesto debería revisar qué es lo que he publicado, si en esa línea está publicando, o incluso no tener miedo de reunirse, incluso si no conoce, escribir un correo o conectar por LinkedIn y decir, bueno, estoy haciendo esta investigación y he visto que usted está haciendo un artículo o publicado un artículo sobre esto, he detectado esa laguna de conocimiento y usted qué opina, etcétera. Pues esa es otra vía fuera de búsqueda en las bases de datos, pero sorprenderá que investigadores, por lo menos en mi experiencia, son muy colaborativos y están encantados de compartir y ayudar. Así que tenemos que buscar en diferentes, mínimo 2 bases de datos los artículos. Cada cosa que busque, cómo lo busco, lo apuntaría en un memo, como en un espacio, para decir cómo lo he buscado, qué palabras clave utilizaba, qué artículos encontré. Por ejemplo, si pongo, he puesto liderazgo político en España, me han salido 300 artículos, he descargado los más recientes a partir de 2010, etcétera, etcétera. Todas estas cosas y las referencias completas, si vamos registrando desde el principio, fantástico, porque me va a ahorrar mucho tiempo después. Y cuanto mayor transparencia tengamos de cómo encontramos la literatura, mejor. Eso demuestra calidad. No es suficiente decir, bueno, he hecho un poco como he podido, etc. Hay varios tipos de revisión bibliográfica. Dependiendo de qué revisión bibliográfica voy a hacer, necesito ser más rigurosa o menos, pero nunca duele, mejor prevenir que curar. Entonces, cuando estamos buscando artículos, de verdad, tomen con rigor de apuntar de cómo lo ha buscado, qué es lo que ha encontrado, porque las cosas se olvidan. Si estoy haciendo una tesis doctoral, si estoy haciendo un proyecto de gran escala, puede ser que voy a tardar años en hacerlo. Y aunque hoy parece que recuerdo todo, no es muy posible que lo recordaré dentro de 2 años como encontré X artículo. Y eso puede ser importante, porque puede efectivamente alguien, o depende de qué investigación estoy haciendo, puede ser muy necesario describir ese proceso de búsqueda de artículos. Justamente el otro día, en una defensa de las tesis, fui la más grande crítica recibida porque no era nada transparente cómo se hizo la revisión bibliográfica sistemática, en ese caso que hacía, pues es un fallo muy, muy grande. Bueno, ¿para qué hacemos? Ya sabemos que hacemos revisión bibliográfica, buscamos artículos, podemos adoptar algún modelo teórico de alguien y comprobar
en otro contexto, podemos a lo mejor partir de un modelo o construir nuestro propio modelo, ¿verdad? ¿Por qué no? A lo mejor en un artículo hablan sobre la dimensión como visión de líderes, que es súper importante, pero otro gran autor dice que no, que visión que está muy bien, pero si tú no tomas decisiones correspondientes es visión sin nada, sin ser tangible. Por tanto, podemos construir nuestro propio marco teórico, basándonos en diferentes autores, y si construimos nuestro marco teórico es muy importante describir a qué nos referimos. Si yo voy a buscar o analizar visión de los líderes, pues ¿qué visión? ¿A largo plazo, corto plazo? ¿Qué es corto plazo? ¿5 años? ¿5 meses? O si voy a analizar toma de decisiones, ¿qué tipo de decisiones voy a analizar? Consultivas. Pero consultivas, ¿qué quiere decir? Cuando se consulta con 1, con 10, pues describir muy bien cada dimensión, cómo es operativizada, ¿no? Eso me va a ayudar mucho luego en el proceso de análisis. Tenemos que tomar otra decisión muy importante, porque puedo decir, ajá, voy a hacer inducción o deducción, ¿parto de un modelo teórico o no parto? Pero también tengo que ver cuáles de las metodologías cualitativas me pueden ayudar a contestar a mi pregunta de investigación. Aquí tengo puestos solamente las más comunes o las más, más comunes, pero hay muchas más opciones. Pero seguramente si yo necesito enfocar en las historias de los participantes, si eso es central de mi estudio, pues investigación narrativa es seguramente la que tengo que optar. O si yo necesito analizar los patrones de los grupos culturales, necesito sumergirme en este entorno, pues seguramente etnografía es lo que me va a ayudar. O si necesito construir teoría a partir de los datos, porque no hay nada hecho hasta el día de hoy, pues sin duda alguna teoría fundamentada puede ser la opción, o estudios de casos. Así que aquí simplemente quiero llamar la atención que dependiendo, de nuevo, si tengo ya más clara mi pregunta de investigación, va a salir mucho más natural o más fácil de tomar la decisión cuál de las metodologías cualitativas comunes puede ser útil o tengo que optar por ellas. Una vez que decido en metodología, también necesito ver y cómo recogeré los datos. ¿Voy a entrevistar? ¿Voy a hacer grupos focales? ¿O no me viene de ninguna manera, no es útil hacer entrevistas y necesito enfocarme en fuentes secundarias? Por ejemplo, en mi caso, si yo necesito analizar la visión de los líderes durante el COVID en España, pues sin duda alguna, ¿quién más sabe sobre su visión? Por supuesto, podría analizar los periódicos, cómo presentan la visión, hablar con los demás, pero seguramente quien más sabe sobre su visión o cómo iba tomando las decisiones es el mismo líder político. Entonces digo, bueno, entrevistarles puede ser la más coherente opción. Las entrevistas son muy bonitas. Tengo que decir que yo ya cuento con 150, casi 149 a lo mejor, entrevistas hechas, y cada entrevista es una experiencia muy diferente. Por supuesto, sugeriría tratar siempre entrevista, pensar como una conversación profesional. Aunque hay varios tipos de entrevistas, como no estructuradas, semiestructuradas o estructuradas, a mí personalmente me gusta mucho la semiestructurada, la que por un lado tengo un guión a lo que busco, porque claro, si yo parto de un marco teórico, pues ya tengo dimensiones que me interesan, pero por otro lado estoy abierta a todas las posibilidades de conversación que puede surgir o ofrecer el participante. No estructurada puede ser muy interesante en casos si yo no tengo ninguna teoría, ningún modelo teórico, tengo que construir algo, por eso no estructurada es decir, hábleme de vida, y el señor o señora habla de vida durante 1 hora, lo que quiera, ¿no? Y a otro también pregunto, no le guío nada. Y para algunas metodologías puede ser fundamental, pero si parto de un modelo teórico, a mí la que más me gusta, la semiestructurada,
porque la estructurada completamente también puede dejar demasiado rígida y el no dejar al participante expresar, que es muy importante. Grupos focales en algunos casos son muy importantes. Pues si yo necesito a lo mejor conocer opiniones, en el marketing se utiliza muchísimo, si yo tengo este vaso y necesito saber si este vaso es apetecible de él beber agua, pues obviamente una guiada pero abierta discusión me puede ayudar. No recomendaría más de 4 o 8 participantes, no más de 8, para poder dejar la oportunidad de hablar de todos. Y por supuesto también tendría a lo mejor unas pocas preguntas a partir de este marco modelo teórico a priori para que me ayude a guiar hacia dónde quiero ir. Por supuesto tenemos más opciones. Tenemos observaciones, diarios dirigidos por investigadores, una muy interesante alternativa, dependiendo de preguntas de investigación, encuestas cualitativas. Hoy en día la encuesta cualitativa es muy sencillo de recoger. Ahora con Google Docs o SurveyMonkey podemos elaborar, crear y enviar muy rápidamente y obtener las respuestas casi inmediato. Y ya no necesitamos ni transcribir los datos. Pero claro, de nuevo, tiene sus ventajas e inconvenientes y dependiendo de qué es lo que busco, puede ser útil o no. Y hablando de Atlas T, por ejemplo, las encuestas cualitativas es muy fácil de importar y ya te organiza muchas cosas de manera muy cómoda, te ahorra algo de trabajo. Y datos secundarios es otra alternativa, por supuesto, muy común, como analizar los datos secundarios, las fuentes que ya están hechas, porque los datos primarios, cuando yo recojo entrevistas, grupos focales, lo que yo haga, pero cuando yo cojo los periódicos o los artículos o los libros, autobiografías de los demás, serían ya los datos secundarios que podría analizar. Pero allí ya no tengo ninguna capacidad de modificación, digamos, analizo tal como está. Y ahí, una vez que entrevistamos o realizamos grupos focales, viene la parte muy bonita como análisis de los datos. Y uno de los grandes pasos o que más tiempo ocupa es transcripción. Ya al transcribir estamos transformando los datos, ya estamos analizando. Incluso me gusta mucho mientras transcribo directamente ya añadir mis reflexiones, ir ya directamente en Atlas y analizando, ir avanzando al mismo tiempo que estoy transcribiendo. Pero es importante recordar que para transcribir vamos a dedicar más tiempo de lo que pensamos. Más o menos transcribir una entrevista, si transcribo con dedos, puedo tardar aproximadamente 6-8 horas un día. Pero hoy en día también podemos dictar, escuchar por un lado la entrevista y dictar a los programas y eso se ahorra algo de tiempo que puede ser bastante interesante alternativa. Y luego, bueno, por supuesto, tenemos que decidir si vamos a hacer análisis inductivo, si vamos a hacer deductivo o combinaremos ambas, que de primeras, aunque yo he tenido un guión, sabía qué es lo que quería, pero a lo mejor quiero ver qué es lo que dice el participante, quiero estar lo más cerca del participante y voy a hacer una codificación inductiva puramente, como que ver qué es lo que dice y crear códigos que emergen de los datos, y luego ya paso al proceso de deductivo si ya tengo mi armazón teórico. O al revés, empiezo por deductivo y luego veo si algo surge bien y si no también, combinando ambos. A mí me gusta mucho partir de inducción porque estoy menos contaminada de mi marco teórico, aunque lo tengo en mente, intento borrar de mi mente, pero viene bien hacer una lectura tranquila, inductiva y luego ya combinarlas ambos. Y cuando termino, por ejemplo, creo que es muy importante recalcar que es importantísimo, tan pronto tengo primera entrevista, empiezo a analizar. No es buena idea entrevistar y luego decir, ya está, y ahora empiezo a transcribir y analizar. No, porque realmente tendría que entrevistar hasta saturar los datos, hasta que ya se repite, me repite lo mismo varios participantes, entonces digo, hasta aquí hemos llegado.
Porque recibo varias preguntas tipo, ¿pero cuántas entrevistas debo tener para hacerlo bien? Depende. Por un lado, depende de la pregunta de investigación, pero lo más importante es la saturación teórica. En algunos casos, a lo mejor con 15 entrevistas puede ser más que suficiente, en otros a lo mejor necesito 60. Pues depende mucho del marco teórico, depende mucho de mi pregunta de investigación. Lo más importante es que la pregunta de investigación sea clara, focalizada y compleja al mismo tiempo. Eso es por un lado. Y por otro lado, cuando analizo, necesito asegurarme que ya las veces que yo recojo los datos no hay nada nuevo que estoy descubriendo. ¿Y cómo dar sentido a los datos? Es muy importante escribir memos. Memos como un espacio reflexivo donde yo apunto qué es lo que me pasa por la cabeza. Y a veces puedo tener malos días de decir, hoy no sé qué escribir. No importa, intente escribirlo. Es muy importante tratar siempre de todo lo que pienso, apuntarlo. No necesito enseñar a nadie. Y como que si otro día cuando voy a volver a ver no me gusta, me parece que no tiene mucho sentido, siempre puedo borrar, modificar. Pero muchas veces sucede que cuando estamos cansados y ya estamos en el límite y dices, lo voy a apuntar, no tiene mucho sentido, estoy ya muy negativa, pero bueno, voy a apuntar y mañana lo reviso. Muchas veces, cuando revisas otro día o después de descanso, te das cuenta de que tenía mucho más sentido de lo que a lo mejor pensabas anoche. Así que yo siempre recomiendo todas las más mínimas ideas, es apuntarlas. Porque análisis cualitativo realmente es escribir. Observo, veo, analizo y apunto qué es lo que estoy viendo, con qué sentido voy a dar a los datos. ¿Cómo saco y verifico conclusiones? Es decir, analizo, codifico y escribo memos, pero ¿cómo voy? Hay varias tácticas y que podemos aprovechar para poder sacar esas conclusiones. Me gusta mucho la frase de Robinson que dice, sin datos eres solo otra persona con una opinión, o sin verificación no eres más que otra investigación con una cara afanada. Pues sí, la verdad es que doy la razón a los grandes que así es. Por tanto, necesitamos pensar cómo vamos a sacar esas conclusiones, verificarlas. Por un lado, contrastando y comparando. Viene muy bien. O triangulando. A lo mejor puedo triangular con diferentes métodos de datos. Si recojo o utilizo las encuestas cualitativas y luego entrevistas y luego triangulo, veo si acuerdo, si están llegando al mismo punto, eso me puede dar un gran, digamos, valor para verificar los resultados. Y por supuesto, utilizando metáforas, construyendo una cadena lógica de pruebas, todas esas alternativas pueden ser muy interesantes. Yo recomiendo mucho el libro El Miles y Huberman Saldaña, no sé si se ve bien, no se ve mucho, Qualitative Data Analysis, y ellos hablan justamente sobre diferentes maneras de presentar los resultados, visualizarlos, es muy interesante. Y vamos a seguir más allá sobre calidad. ¿Qué es la calidad? Pues la verdad que, por supuesto, hay muchos parámetros que podemos utilizar a nivel para comprobar la calidad. Estos diría que son los más comunes o observando como revisora de artículos o yo misma cuando recibo revisión de mis artículos, me doy cuenta que todos miran a transparencia. Transparencia quiere decir, puede estar no de acuerdo con resultados míos, pero tiene que saber cómo he llegado a este resultado. Es sumamente importante, porque si no, ¿qué sentido tiene? Por ejemplo, si he hecho el análisis de líderes, he entrevistado a los líderes, pero tengo que describir cómo lo he hecho inducción, deducción, qué estrategias de codificación he utilizado, cómo he sacado los resultados, cómo lo he contrastado. Todo eso es la transparencia.
Segundo, comunicabilidad. ¿Qué significa comunicabilidad? Pues las definiciones operacionales de cada dimensión que voy a analizar. Por ejemplo, si yo voy a analizar decisiones consultivas, pues, ¿qué es decisión consultiva? Yo tengo que definir claramente mis dimensiones, tanto conceptualmente como operativamente. Y por último, la coherencia. La coherencia surge cuando yo tengo tantas prisas de recoger mis datos y simplemente se me olvida mi pregunta de investigación y todos los pasos que hemos hablado al principio de la clase. Así que eso no nos va a suceder porque no es nuestro caso. Somos muy conscientes que lo más importante pregunta en la investigación y poco a poco voy a ir tomando las decisiones. Pero sí que el problema de coherencia surge cuando hacemos al revés. ¿Cómo puedo explicar mi análisis a los demás? Es otra pregunta que surge muchísimo, seguramente, y normal que surge porque hay muchas maneras de demostrarlo. Y me encanta la frase de Miles de Gouveran, justamente el libro que les he enseñado, que dice, sabes lo que hay que demostrar. Efectivamente, cuando analizas tú mismo, te das cuenta de cuál es la mejor manera para ilustrar lo que has llegado. Una de las maneras es las redes. Atlas es muy potente con representación gráfica, que podemos tanto conceptualmente como con evidencias empíricas demostrarlo. Por supuesto, tablas es lo más común, lo más tradicional, y otras maneras que línea temporal, con los eventos, sucesos, etcétera, emociones, puedo ir demostrando qué es lo que he descubierto o cuáles son los resultados y interpretaciones. ¿Cómo plasmar todo en papel? Pues la verdad que tengo que decir que hay que dejar mucho tiempo a la edición. Mucho. Perdonad por insistir tanto, mucho, porque me sorprendo con los años de experiencia y digo, bueno, para ya edición, la fase final, seguramente con una semana, 2 semanas. No. Siempre, incluso una vez que ya tengas tu trabajo hecho, lo bueno es dejar en un cajón por una semana, que repose, pensar en otra cosa y volver a leer. ¿Te das cuenta? Muchos fallos tan graciosos que cometes, porque cuando analizas tanto, muchas veces ya tienes mucho en la cabeza y lees en Z, ya no lo ves muy bien todo lo que tienes puesto, como que sí estás ya siguiendo el texto, pero leyendo en tu mente. Y allí es muy triste a veces que cometes algunas cosas muy básicas. Entonces, un consejo muy importante, una vez que tenga ya el documento final, lo dejaría mínimo una semana para que repose, para que descanse, me dedicaría a preparar la presentación de mi proyecto o dedicarme a otras cosas y luego volver a editar. Edición es muy importante y fundamental es revisar la literatura. Cuando ya estoy final, y ha pasado un compañero mío que fue bastante duro, que justo cuando ya tenía el artículo casi para enviar a una revista, alguien ya había publicado. Entonces, muy parecido, contexto casi igual, pregunta de investigación prácticamente idéntica, pues es un drama. Porque claro, ¿quién te va a aceptar tu artículo si ya está publicado? Y como sabemos, proceso de publicación depende de revista, mínimo puede tardar 6 meses, pero mi experiencia dice años. Si es una revista muy prestigiosa, 3 años, 4 años. Desde que envías hasta que revises, vuelves a revisar, hasta que ya está en proceso de publicación y publicado. Es espectacular. Pero bueno, una vez que está aceptado el artículo ya no tenemos que preocuparnos si alguien va a publicar ahora mismo algo igual, ¿no? El tema es para que me acepten hasta la publicación. Por tanto, es muy importante, ya estoy a punto de enviar a una revista o estoy a punto de defender mi tesis y he hecho la revisión bibliográfica hace medio año. No. Vuelvo a hacer revisión bibliográfica, vuelvo a revisar
lo más reciente, que no haya nada parecido, porque me puede incluso como que rechazar por este motivo, o si voy a presentar mi tesis doctoral, alguien puede sacarlo y eso puede ser muy incómodo y puedo no tener ninguna justificación. Pero si soy consciente de lo que se ha publicado, puedo modificar mi estudio o incluir o como demostrar que lo sé y que tal vez como reforzar de por qué estoy también enviando este artículo, para dar un poco más justificación, si tiene una matiz un poco diferente, etc. Y es muy importante construir su historia. Es cierto, cuando lees los artículos, los proyectos, es muy importante tener este hilo conductor que cuente la historia, porque eso también como que lo va a facilitar para publicar. Porque, por supuesto, entiendo que aunque voy a hacer mi tesis doctoral o voy a hacer mi tesis de máster o de licenciatura, creo que siempre tenemos que pensar en la publicación, porque si yo hago una investigación, por supuesto, si hago una investigación y no sale nada bueno y digo no tengo nada que aportar al mundo científico, pues vale, pero entiendo que todos los que hacemos trabajo bien y es muy triste cuando trabajos excelentes se quedan en un cajón, porque si conseguimos publicar, pues seguramente estamos aportando al mundo científico, ayudando a hacer este mundo mejor. Así que, ¿cómo conseguir publicar la investigación? Me gusta mucho estos editores que han puesto las razones por qué rechazaron los artículos. Y es muy interesante como cosas tan básicas, pero al mismo tiempo tan importantes. Podemos enfocar, no hay teoría. Claro que sí, si yo veo que la persona no tiene ningún armazón teórico de partida o si lo que construye no tiene solidez, pues por supuesto no van a aceptar. O otra muy pequeña cosa, pero al mismo tiempo es muy importante, estilo y tono no académico. Eso es una de las mayores causas de rechazar. O no tener cuidado con el estilo APA, o no poner puntos y comas. Por ejemplo, los editores me han contado que ellos, como por ejemplo la primera vez cuando reciben un artículo, ¿qué hacen? Pues mira el título, interesante, sexy, ¿no? Como bonito, pues ya les engancha y tiene que, como que cuenta alguna historia, quiere ver el abstract, el resumen. Allí también otro paso, pero luego mira las referencias bibliográficas, antes de leer nada más. Y se ve que no citas en esa temática a los grandes, si está mal citado, si no está según las referencias completas bien hechas con puntos, cualquier detalle mínimo ya crea la impresión que el trabajo no es riguroso. Fuera, next, siguiente. Eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Y lo mismo como tratar de conocer el estilo de revista. Yo tengo que decir honestamente, envío un artículo, supongamos que me rechazan. Me han rechazado muchas veces. Es normal, es lo que tenemos que convivir los investigadores. Duele, pero es lo que hay. Y cuando devuelve, supongamos que rechaza, y yo quiero obviamente seguir probando en otra revista, no puedo enviar tal cual, nunca, nunca. Tengo que dedicar mínimo un mes, a lo mejor, o más, depende de qué revista, cómo es, pero necesito volver a hacer revisión bibliográfica de esa revista. Tengo que ver cuál es su estilo, si les gusta gráficos, si les gusta cómo suelen presentar los datos cualitativos. Tengo que un poco conocer su gusto, porque si yo voy, bueno, es lo que hay, es muy bueno, toma. No necesariamente, porque es cierto que cada revista tiene su estilo, su manera de ver las cosas. Y eso es fácil, pero es muy importante de tener en mente. Yo cogería 10 artículos de revista donde quiero apuntar, analizaría, me quedaría con la visión de cómo ellos trabajan y a partir de ahí adaptaría a lo que yo tengo que hacer. Eso es lo que me ha ayudado para conseguir también publicar, porque a lo mejor nadie me ha contado antes que hay que hacer eso. Y yo enviaba un artículo sin pensar la importancia incluso del estilo. Y otros aquí razones que son ya por sí solo explican por qué los artículos están rechazados. ¿Y cómo puede ayudar a Atlas en todo eso?
Pues a mí tengo que reconocer que muchísimo. El punto de partida, cuando empiezo a pensar en mis 2 palabras teóricas claves, ya les apunto en mi memo de Atlas. Empiezo a hacer visión bibliográfica y descargar artículos, ya subo al Atlas y voy analizando. Recojo los datos, ya subo al Atlas. Entonces, me ayuda muchísimo tener en un único sitio todo para luego poder triangular, para poder analizar, para poder visualizar los datos de muchas maneras que vienen muy bien para ir sacando las conclusiones, verificar los hallazgos. Así que a mí personalmente me ayuda muchísimo y ese es el motivo que les invito a probarlo. Nosotros aquí tenemos, y ahora estaré encantada de contestar a todas las dudas, nosotros tenemos formación gratuita. Puede inscribirse a los talleres gratuitos de Atlas T, introductorios de Mac, de Windows, de Atlas T Web o de revisión bibliográfica. Tenemos por temáticas, formación gratuita igual como esta, lo puede participar tantas veces que quisiera, no hay ningún problema. También tenemos videotutoriales, vamos creando manuales, incluso artículos de blog donde los otros investigadores comparten de cómo lo hacen. Y, por supuesto, si alguien dice, bueno, no quiero ser autodidacta, no tengo tiempo de hacer yo por mi cuenta, también tenemos formación premium de Atlas T Academia. Y esa formación sí que ya tiene coste, pues hay cursos tanto asincrónicos como sincrónicos, ahora presenciales no lo hacemos, pero hacemos online, en línea, y por supuesto pueden explorar. Uno de los más exitosos, diría, a nivel de metodología, pero muchas veces también gente combina este curso sincrónico de investigación cualitativa con Atlas T, como hacen o los dos a la vez o primero uno y luego otro, y suele tener muy buena aceptación porque va cada persona a su ritmo. Voy aquí a poner un pequeño como demostrativo porque verá que aquí tenemos como varias clases, en total son 15 módulos, cada clase tiene su presentación, diapositivas, un test y un ejercicio. Y estos cursos están pensados que no solamente aprendo investigación cualitativa, sino también ya directamente voy aplicando para mi proyecto. Porque claro, así matamos 2 pájaros de un tiro, porque si a lo mejor en primera clase hablamos sobre fundamentos de la investigación cualitativa o planificación de diseño, pues directamente el ejercicio suponga, vamos a pensar en 2 palabras teóricas clave, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Entonces, como ya directamente podemos avanzar en nuestro proyecto. Y las diapositivas, aunque parecen bastante cargadas, ahí que están demostrando, pero es con objetivo que tengan notas por vida, porque esas diapositivas van a descargar y lo van a tener para poder consultar cuando necesitan, cuando lo quieran. Porque allí es como no tanto diapositivas, porque diapositivas sería mucho más visual. Aquí diría como un resumen de lo importante, de todos los libros que he leído, de Miles de Huberman, de otros grandes metodólogos que son muy importantes en la investigación cualitativa. Y como verán, después de cada clase tenemos como un test donde yo puedo comprobar si sé o si recuerdo lo importante de esta clase, porque simplemente para comprobar. Y finalizamos ya, como decía, con un ejercicio y tiene 2 opciones este curso, con apoyo ilimitado, es decir, que durante los 30 días que tiene acceso a las clases puede enviar todas las preguntas, podemos revisar, ofrecer consultoría de su proyecto, eso es durante los 30 días. Y otra es exactamente el mismo curso, pero sin apoyo. Voy a mi ritmo, pero ya no tengo consultoría. Y luego al final de cada curso tenemos más materiales, artículos que consideramos que pueden ser relevantes para su acceso y consideración. Así que eso básicamente lo que quería comentar hoy sobre investigación cualitativa muy brevemente. La verdad que explicar en 1 hora todo el proceso que tenemos que conocer no es nada fácil, pero sin duda alguna por algún sitio hay que empezar.
Y aquí tengo una lista de las referencias que lo he utilizado para esta presentación, por si a alguien le viene bien y necesita o quiere conocerlo. Ahora, Lourdes escribe, dice, muy interesante la charla para el estudio de caso. ¿Cuál es el método más indicado para el análisis de los resultados? Para el estudio de caso, ¿cuál es el método más indicado para los análisis? En primer lugar, me gustaría conocer cuál es la pregunta de investigación, porque estudios de caso también puede ser tanto analizadas inductivamente como deductivamente. ¿Parto de algún armazón teórico? ¿Tengo alguna cosa a priori de revisión bibliográfica que yo voy a analizar en mis estudios de caso a través de esto? Esto es lo más importante de decidir, porque si yo voy a optar, digamos, por un método mixto, inducción y deducción, pues por un lado tengo ya una lista de ideas o temáticas o códigos, como podemos llamar, que voy a analizar, y por otro lado voy a estar revisando. Entonces yo haría varios ciclos de codificación si combino ambos. Pero si yo voy a hacer solamente inducción pura, pues a lo mejor tengo que hacer, Saldaña tiene un libro muy interesante, no sé si se ve bien, que se llama The Coding Manual for Qualitative Researchers, que habla de 32 estrategias de codificación. Es verdad que también en el curso este sincrónico tengo una clase completa de estrategias de codificación, porque de 32 estrategias dices, Dios mío, ¿cuál es la correcta? Y yo tengo que decir que yo misma he pasado mal hace años, porque cuando encontré este libro, digo, ¿qué hago? ¿Codifico con todas esas 32 estrategias para hacer bien mi trabajo? Y estaba sinceramente paralizada. Digo, ¿voy a buscar el edificio más alto de Madrid para volar? ¿O qué? Porque estaba muy frustrada. No sabía o no tenía respuestas a tantas preguntas que tenía. Con años y con persistencia encontré Patton en 2002, que dice que cada investigación es única, por tanto la estrategia que eligieras tiene que ser la tuya, no necesitas guiar 32 estrategias de codificación de Saldaña, a lo mejor con una o dos puedes cumplir perfectamente con tu objetivo y preguntas de investigación. Así que Lourdes, me encantaría dar un poquito más de respuesta, pero lo dicho, yo creo que lo más importante que vayas tomando decisiones desde el primer momento. ¿Cuál es mi pregunta de investigación? Y poco a poco ir guiándote y ver si partes de un modelo o no partes de un modelo. Y ahí vas a ir tomando las decisiones paulatinamente sobre también cómo analizar los datos y obtener los resultados a tus preguntas de investigación. Katia pregunta, ¿cómo se puede analizar información en una investigación acción participativa en el aula? Si tenemos registros de 15 talleres y con 30 participantes en la investigación. ¡Wow! Parece muy interesante, Katia. La verdad que parece que tiene mucha información muy rica. ¿Cómo podemos analizarlo? Obviamente, no lo sé cuál es la pregunta de investigación, pero se podría, si está grabando vídeos o audios, hay una manera, depende, ¿no? Como que imaginemos que yo quiero analizar comunicación no verbal de estos participantes, entonces hay única vía posible solo analizar los vídeos directamente. Y eso se puede hacer directamente en Atlas-T, que permite subir los vídeos o audios y analizarlos. Pero también pensaría qué es lo que busco, ¿no? Si busco realmente qué es lo que dicen, o también me interesa ver cómo lo dicen, cómo actúan, cómo están participando en el aula. Son estos factores que me ayudarían a decidir cómo lo voy a analizar los datos. Adriana Constanza, buenos días, muy clara la conferencia, cuánto me alegro. ¿Podemos dar un ejemplo de análisis de periódicos y libros con Atlas-T? Por supuesto podríamos hacerlo. Lo único que tendríamos, Adriana, hacerlo en otra clase, porque tendría que ahora abrir mi Atlas-T para poder enseñar,
Yo enseño Atlas Tea dentro de, creo que en una semana o 2 semanas, en la página oficial de Atlas Tea puede ver e inscribirse al taller de Atlas Tea. Y Adriana, si le parece bien, si quiere, digamos, conectarse, al conectarse al taller, me escriba al principio de la clase, decir, por favor, enséñame o asegúrate de tener ejemplos de periódicos y libros. Y yo lo voy a aprovechar la presentación porque la clase que enseño sobre Atlas Tea 9, pero me puede servir perfectamente añadir libros y demostrar cómo podemos analizarlo. Porque para análisis de libros, de periódicos en Atlas Tea, necesitamos prácticamente 1 hora para que yo enseñe desde principio hasta final cómo hacerlo. Porque efectivamente es muy, muy importante, muy buena pregunta, pero me temo que ahora ya no lo puedo incluir en la sesión de ahora, más que nada porque nos quedan unos poquitos minutos. Lourdes también pregunta, a la hora de poner los nombres entre las relaciones de los códigos, ¿cómo se puede colocar nombres distintos de los predeterminados? Efectivamente, muy buena pregunta, es muy fácil de cambiar y podemos crear tantas relaciones que queremos en Atlas Tea. ¿Utiliza Lourdes Mac o Windows? Porque a lo mejor, lo dicho, podría abrir rápidamente, que tengo ahora mi Mac conmigo, pero si no, luego le envío un video tutorial. Voy a ver si lo tengo aquí, si no, muy rápidamente lo enseño. Vamos a ver si me permite abrir Atlas Tea, por lo menos Atlas Tea de Mac. Al fin y al cabo, Atlas Tea Mac y Windows se parecen cada vez más y más. Entonces vamos a echar un vistazo. Si a los 5 minutos que nos queda puedo enseñar y contestar a las 2 preguntas. Vamos allá. Vale. Venga, voy a compartir mi pantalla. ¿Dónde está? Vale. Bueno, pues entonces, una pregunta era cómo, por ejemplo, analizar los periódicos o libros en Atlas Tea. Pues directamente podemos agregar, aquí tengo artículos, ¿verdad? Subidos al Atlas Tea. Tengo incluso vídeo, por ejemplo, si alguien quisiera analizar el vídeo. O libros, es exactamente igual. Y todo lo que haga en la zona de margen, cuando yo voy analizando, subrayando y creando códigos, etiquetas, ya estoy analizando los datos. Y aquí más abajo tengo memos que también voy apuntando qué sentido tiene, qué es lo que me está contando, qué es lo que estoy opinando yo, qué sentido, digamos, dar sentido a los datos. Eso es por un lado. Por otro lado, ¿cómo cambiar las relaciones? Pues imaginemos que aquí tengo una red y esta red tiene, vamos a elegir, por ejemplo, voy a enlazar esta cita de vídeo con esta. Y hay varias relaciones, pero no hay ninguna que yo necesito. Necesito una que se llame influye. Pues crear relación y pongo mi relación. Y ya lo tengo. Tanto en Windows como en Mac, así es de fácil. Simplemente enlazo, bueno, si es con Memo no necesito ninguna relación, pero si fuera con códigos, por ejemplo, vamos a traer algún código aquí, puedo enlazar y decir que este código, vamos a elegir otro, tiene que ver con este código. Es causa, contradice, ya verá que tengo creados muchas relaciones, pero puedo crear una nueva en cualquier momento. Vamos a ver si tengo algunas preguntitas más. De acuerdo, información. Adriana me dice si podría enviar
información sobre el horario de la clase, pues casi mejor voy a pedir el favor y lo voy a enseñar a todos, porque como ahora voy a saltar a otra clase, se me puede olvidar y estos días llevo muy intensos, entonces Adriana, si le parece bien, la voy a guiar ahora mismo por la página web para que sepa dónde encontrar estas cosas y puede cuando quiera inscribirse. Estamos en la página oficial de Atlas-T, Learning Free Training. Free Training, eso quiere decir, vamos bajo y vemos para Windows, si quisiera participar en el de Windows, en español. Por ejemplo, yo imparto donde pone Europa y América Latina. Aquí mi compañero imparte solo para América Latina. Entonces puede elegir cualquiera la que quiere. Si quisiera conmigo tendría que ser Europa y América Latina y en español. Si utiliza Mac, pues tendría que pinchar aquí, inscribirse aquí. O si quiere utilizar Atlas-T Web, que es otra versión, aquí. Y más abajo tenemos talleres especiales. Por ejemplo, hacer revisión bibliográfica con Atlas-T, manejo de cartografía digital, manejo de encuestas, pues puede aprovechar de todas estas formaciones que estamos ofreciendo. Lourdes dice que tiene Atlas-T 8 para Mac. Pues por desgracia, Lourdes, para Mac versión 8 ya no ofrecemos talleres, porque ahora trabajamos con la versión 9. La versión 9 incluye varias mejoras muy interesantes, inteligencia artificial, análisis de sentimientos automatizado, muchas cosas muy interesantes, pero ya no damos formación de Atlas-T 8. Tal vez puede consultar en vídeos aquí y tenemos videotutoriales para la versión 8. Eso sí, porque hemos creado hace tiempo, entonces ahí ya está que puede ayudar. Lourdes dice que no me aparece crear relación la opción, ¿será que es versión de estudiante? No, Lourdes, es porque tiene la versión 8, porque es verdad que la versión 9 se va por un lado simplificando para el usuario, pero por otro lado entregando más herramientas. Entonces esa es la razón por qué Lourdes no tiene esa opción. Pero de todos modos, aunque está con la versión 8 y no tiene tan fácil de hacerlo, sí se puede cambiar. Ahora tendría que ir a administrador de relaciones y ahí crear relación. Esa opción existe. Lo único que como no tengo Atlas-T 8, no le puedo enseñar. Pero yo creo, vamos a entrar a la página de Atlas-T y vamos a ver videotutoriales. Porque en videotutoriales seguro que tengo un vídeo creado sobre cómo cambiar relaciones en Atlas-T 8 Mac. Pues tendría que entrar en nuestro canal de YouTube, Mac, español, y aquí verá toda la lista de videotutoriales. Bueno, habría que saltar los anuncios, pero allí estará, ¿vale? Así que eche un vistazo, Lourdes, y seguro que encontrará los pasos a seguir para cambiarlo. ¿Hay alguna posibilidad de subir a la versión 8 con un pago extra? Si es la versión de estudiante, no, porque la versión de estudiante ya por sí solo es muy económica, entonces tiene limitación temporal. No sé cuándo tiene previsto caducar la versión, pero si va a decidir comprar o actualizar, que me lo diga y lo voy a enviar un especial cupón de descuento. Me manda un correo indicando: Neringa, he participado en tu taller, me has prometido un cupón de descuento y lo voy a hacer llegar el mayor descuento que pueda en ese momento para que la versión le salga lo más barato posible. Pues sí, aquí dejo mi correo por si quieren contactar conmigo. Ha sido un placer de estar con ustedes, ver su interés. Les deseo muchísimo ánimo con las investigaciones cualitativas y estoy aquí para lo que necesiten. Hasta la próxima. Buenas tardes.